Buenas tardes a todos. Nuevamente estamos aquí con nuestro ciclo de conferencias sobre COVID. El día de hoy tenemos el honor de tener aquí al doctor Manuel Ordorica, del cual les haré una leve lectura sobre su semblanza. Él es profesor investigador del Colegio de México, es actuario por la Facultad de Ciencias, maestro en demografía por Colegio de México y doctor en investigación de operaciones de la UNAM. O sea, para los estudiantes que nos escuchan, que nos están viendo de investigación de operaciones, bueno, pues el doctor tiene su doctorado en investigación de operaciones. Además, realizó una especialidad en análisis demográfico en la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Fue jefe de evaluación demográfica en la Dirección General de Estadística y director de estudios de población en el CONAP. Consultor en educación en población en la UNESCO. Ha coordinado la maestría en demografía y el doctorado en estudios de población en Colmex. Fue director y secretario general en el mismo colegio. Formó parte del consejo editorial de la revista Population del INE de París. Fue miembro del Comité Técnico para la Redistribución y para la Evaluación del Padrón Electoral en el INE. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. En 1998 recibió el Premio Nacional de Demografía. Realizó una estancia sabática en el Centro Geo de CONACYT. Continúa siendo profesor investigador de Colmex y trabaja en demografía matemática. En 2016 publicó su libro sobre los grandes problemas, una mirada al futuro demográfico de México, editado por Colmex y la UNAM. Y en 2017 Springer le publicó el artículo Estimación de la población de áreas pequeñas a través del filtro de Kalman. Muy bien, pues bienvenidos a todos y espero que disfruten de la conferencia. Ya saben que la tónica es la misma de siempre. Dejamos que nuestro invitado exponga. Finalmente le damos tiempo para preguntas a todo el auditorio. Y como ustedes saben, en Zoom pueden mandar sus preguntas a través del chat. Y en Facebook Live sería a través de la parte de los comentarios. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por aceptar nuestra invitación. Pues muchísimas gracias, Idalia. Pues me da mucho gusto participar en este tipo de seminarios, sobre todo que pues soy egresado de la UNAM, como dicen, soy hecho en la UNAM y en el Colegio de México, entonces es una mezcla virtuosa y pues me da mucho gusto participar con la institución con la que he colaborado, quien me formó, entonces pues considero que es una oportunidad excelente de poder conversar con los estudiantes. Y bueno, yo les voy a hablar de el coronavirus y la demografía. He estado escribiendo muchísimo alrededor de eso, porque yo creo que, digamos, los que tenemos una formación matemática podemos decir muchas cosas alrededor del coronavirus y la demografía. Hay unos vínculos muy interesantes entre ambas cosas. Nosotros los demógrafos, como demógrafo, estudiamos muchas cosas que tienen que ver con la mortalidad y como actuario también, y luego muchas cosas que tienen que ver con la investigación de operaciones que se ligan precisamente para establecer algún tipo de elementos que nos permitan ayudar a, digamos, a reducir los contagios de la pandemia. Entonces, pues me da mucho gusto estar con ustedes. Voy a pasar, digamos, un Power. Entonces, voy a irlo comentando con ustedes y cualquier cosa, pues ahí vamos platicando. Entonces, voy a compartir. Entonces, cualquier cosa, pues ahí me, no sé si ya estoy compartiendo. Sí, ya. Estamos viendo muchos folders. Ah, no, pero a ver, entonces no,
no me está dejando, voy a dejar Hay de uno que compartir. dice COVID, no sé si sea ese. No, es este que está aquí. A ver, compartir, a ver si así. Luego compartir, no sé si no me lo está dejando compartir Ayer lo había ensayado. A ver, compartir. Ahí está. Siempre tiene sus recovecos, todo esto de los distintos sistemas que tenemos para De las comunicarnos, plataformas, sí. las Ahora sí ya plataformas. se ve. Ahora sí ya se ve perfecto, ¿verdad? Bueno, pues les comentaba, se llama Coronavirus y Demografía. Y le puse, ¿quién será el nuevo John Grant de la demografía en la época del COVID? Para muchos a lo mejor, pues no saben quién fue John Grant, pero John Grant fue, digamos, hay quienes dicen que es el pionero de la demografía o de la epidemiología o de incluso la estadística. John Grant era un comerciante, estamos hablando del siglo XVII, mediados más o menos, y pues se generaban una serie de datos a partir de unos boletines de la mortalidad, y esos boletines de la mortalidad tenían pues la información, digamos, de las defunciones que ocurrían, pues los bautizos, información que tenía que ver con los nacimientos. Entonces, toda esa información, pues mucha gente la veía como algo, qué interesante, ¿no? Algo le pasó a alguna familia y les parecía muy interesante, pero nadie la veía desde un punto de vista como más, eh, de investigación, como más académico. Y él sí, entonces él le dio un giro digamos, a toda la información, y ahí podemos decir que empieza nuestra, nuestra historia digamos, con el coronavirus, las pandemias, las epidemias, vistas desde un punto de vista, digamos, de investigación. Entonces, tengo una primera pregunta que dice, lo que no lleva nuestro ritmo o no es de nuestro tamaño, nos cuesta mucho trabajo entenderlo. ¿Qué quiere decir? Lo muy rápido. Recordarán la famosa historia de Sisa, cuando Sisa fue el inventor del ajedrez, que el rey le dijo a Sisa, porque de alguna manera lo había ayudado a salir de una pena muy grande porque había muerto su hijo en una batalla. Entonces Sisa, con la invención del ajedrez, recordarán ustedes que le pidió al rey, entre otras cosas no quería pedirle nada, ¿no? Pero dijo, bueno, le voy a pedir, dijo, quiero un grano de trigo en la primera casilla, 2 en la segunda, 4 en la tercera del ajedrez, 8 en la cuarta, y así sucesivamente. Y el rey, pues, de alguna manera le pareció que lo que le estaba pidiendo Sisa era pues, una pequeñez, como que era una burla. Entonces, incluso hasta tuvo un desplante medio molesto, agresivo. Tendrás tu saco de trigo, ¿no? Entonces, pero el número que se genera al cabo de las 64 casillas en el ajedrez es de 18.4 trillones de granos, que equivale a la producción de trigo de toda la humanidad. Y hay quienes dicen más, ¿no? Y bueno, si uno se pone a contar de uno en uno hasta 1 trillón, pues necesitaríamos más o menos el tiempo desde que se originó el universo, desde que nació el Big Bang, desde ahí, y entonces, pues es un número inmenso. Entonces el rey quedó admirado. Dicen por ahí que luego lo nombró ministro. ¿Quién sabe? No, eso no lo sabemos. Entonces, eso es un primer dato. El otro dato es lo muy inmenso, lo muy largo, ¿no? Entonces, hay cosas como, por ejemplo, que dice Carl Sagan, que hay 10,000 trillones de estrellas en el universo y que para atravesar la Vía Láctea en su lado más ancho necesitamos 1 millón de años luz. Pues lo vemos así como un dato simpático,
no lo entendemos, no sabemos qué significa 1.000.000 de años luz, no son de las cosas que nos rebasan, ¿no? Entonces, ahí tienen otra información. Luego, lo casi invisible, y ahí entra nuestro coronavirus, ¿no? Dicen, una caja de 16 por 16 por 16 centímetros, cabe más o menos 1.000.000.000 de coronavirus que miden 160 nanómetros, formados codo con codo. Un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Esta caja sería más pequeña que una caja de zapatos. Incluso se dice que los virus son más pequeños que las bacterias, son de distinto tamaño, ¿no? Y bueno, ¿por qué planteo esto al principio? Lo planteo porque, digamos, el coronavirus ha sido muy contagioso, es muy pequeño. Claro, no tanto como el sarampión. El sarampión es mucho más contagioso. Hay quienes dicen que puede contagiar a 10 personas que estén a su alrededor y hasta más, ¿no? Y por cierto, qué bueno que ya se tiene una vacuna contra el sarampión, pero a muchos de nosotros, a mí me dio sarampión y a muchos, digamos, de mi generación, nos dio sarampión, casi a todos se nos pegaba. Y ahora, por suerte, pues ya tenemos una posibilidad, digamos, con nuestra vacuna de salir adelante. Muy bien, entonces ahí empezamos. Luego dice, hay algunas cosas sobre las que hay que reflexionar respecto a lo que hemos estado viendo en este año. Ya todos nos volvimos bastante expertos, ¿no? En cuestiones del coronavirus, ¿no? Ya podemos encontrar las diferencias que existen entre ellos. Y hay muchas cosas que pues, podemos decir de si empezamos tarde a enfrentar la pandemia, no creíamos en la enfermedad, reaccionamos peor que en la Edad Media. Pues en la Edad Media, pues digamos, hay que recordar que muchas de las cosas que ocurrieron en la Edad Media estaban vinculadas a la peste. La peste, pues, mataba tanto o más que el coronavirus. Recordemos ciudades como Londres que se iban a la cuarta parte en términos de su población solamente por eso. Entonces ahí yo creo que a lo mejor sí entramos un poco tarde, pero quizá nos faltó ahí tener algunos, digamos, abuelos que nos hubieran podido decir, oye, fíjate que tienes que hacer esto. Muchos de ellos seguramente tuvieron que enfrentar la epidemia de 1918, la influencia española, que pues mató a alrededor de 500,000 personas en México, y se dice que entre 20 y 50 millones de personas en el mundo. Entonces, de alguna manera, podrían haber sabido muy bien cómo enfrentar esto, y a nosotros pues, ya no nos tocó. Tendrían más de 100 años los que estaban vivos por ahí en esa época, más o menos hace un siglo, 1918. Luego, que si empezamos bien, yo creo que lo de Susana a distancia, pues fue una muy buena idea, pero yo creo que la jubilamos muy pronto. Fue muy buena idea empezar con ella, pero como que luego la dejamos de lado. Y yo creo que ahí teníamos un elemento fundamental para trabajar, digamos, para cuidarnos. Luego hay que si las autoridades gubernamentales del más alto nivel no pusieron el ejemplo a la población de ponerse el tapabocas, pues hay ahí ejemplos de que si nuestro presidente no se había puesto el tapabocas, hay toda una discusión alrededor de eso, pero pues una discusión importante que ahora pues sirve como para nosotros enfrentar cualquier otra cosa, que por cierto, esta pandemia pues de alguna manera se presenta en una situación en la que pues, el mundo está vinculado a un elemento muy importante que es el crecimiento demográfico. Los seres humanos de alguna manera estamos invadiendo, digamos, el terreno de los animales. De alguna manera pues vemos cómo esto está relacionado con el hecho de tener pues lo que se habla el murciélago, ¿no? Entrar en ese tipo de campos, pero pues acordémonos de las vacas locas y etcétera, ¿no? Bueno, entonces ya no voy a hablarles mucho de John Grant porque ya les comenté, pero pues él
inició la demografía con los boletines de la mortalidad en Inglaterra, ¿no? Y, y dicen por ahí que pues fue muy importante, digamos, esa información porque les sirvió a los, pues, digamos, a los potentados, a los ricos, porque quienes tenían dinero podían, digamos, tener información. Y entonces, esa información de la de John Grant aparecía cada semana y cada semana de alguna manera podía saber en dónde estaba ocurriendo la pandemia. Y entonces, ¿qué ocurría? Pues les avisaba, bien, aquí hay un problema relacionado con la pandemia, entonces, pues muévanse para acá, ¿no? Entonces, de alguna manera daba pistas para dónde poderse mover. Donde muchas personas migraron al campo. Entre las personas que migraron al campo, entre algunas que pues, podemos decir que eran importantes, una fue Shakespeare, ¿no? Que pues, él escribió, digamos, algunas de sus obras maestras, como El Rey Lear y otras, ¿no? Se dice que inclusive algunas como Romeo y Julieta, ¿no? Y por el otro lado también tenemos a Newton, que pues durante la epidemia del siglo XVII, pues estuvo trabajando en la ley de la gravitación universal y estuvo trabajando en el cálculo diferencial e integral. Entonces dice uno, pues, ¿cómo es que se le ocurrieron tantas cosas a estos individuos? Pues de alguna manera estaban muy concentrados, lo único que podían hacer, y es lo más importante para todos los que trabajamos en la academia, pues pensar. Entonces, pues por suerte tuvieron esa ventaja de estar reflexionando respecto a lo que estaba ocurriendo. Lo que se ha dicho, hay un montón de cosas que se han dicho, no sé si ustedes las habrán escuchado. Hay de todo lo que uno lee en todas partes desde el principio, que si los de O son menos propensos a tener complicaciones por el COVID, o sea, los de tipo de sangre O, ¿no? Y entonces ahí hay algunas cuestiones. O que si, digamos, para evitar, digamos, alto riesgo en el COVID, había que tomar un aspirante o una aspirina, o sea, un anticoagulante, ¿no? Esa es otra de las cosas que se comentaba. O que si necesitamos traer casi como una pluma, pues nuestro termómetro y el oxímetro para saber qué pasa con nuestra oxigenación y con nuestra temperatura en el cuerpo. Todas esas cosas pues han estado, digamos, presentes a lo largo de este año y todos hemos estado vinculados a eso. Y también algunas cosas que, pues, que se mencionan, por ejemplo, que si la mortalidad, que si las estadísticas están subregistradas, pues yo creo que muy probablemente estén subregistradas. Desde mi punto de vista, pues no ha habido ahora sí que no ha habido mala fe, no ha habido mala onda. O sea, seguro que hay subregistro, pero para muchos de nosotros lo que más importa es saber cuál es la tendencia. Sí, los números son importantes, como los vamos a ver, pero creo que, digamos, no ha sido algo que diga uno, pues que se haya hecho con una mala intención. Lo que hemos hecho, o más bien lo que no hemos hecho, pues ¿qué les voy a contar? Les voy a decir, por ejemplo, que si nosotros hubiéramos tenido la tasa de letalidad de la influenza española en 1918, que era más o menos de 3.5% en México. México tenía en ese entonces 14 millones de habitantes en el país, estamos en 1918. Por cierto, pues durante la Revolución Mexicana, pues hubo un descenso importante de población entre lo que sería 1910 y 1921. Un descenso por los que dejaron de nacer, porque la gente no se atrevía a tener hijos, por los que murieron en batalla, ¿no? Pero lo más importante eran los que dejaron de nacer, y los que murieron en la influenza española casi ni lo tomaron en cuenta, pero fue muy importante porque pues las otras informaciones, los otros datos eran muy, muy relevantes. Entonces, si hubiéramos tenido nosotros digamos, la tasa de letalidad
de la influenza española de 1918, hoy podríamos decir que nuestra información, nuestra cifra de muertos, podría llegar a ser de 5 millones de muertos, imagínense, ¿no? Entonces, al 26 de mayo del 2021 tenemos 222,232 muertos, ¿no? Hace unos días. Claro, comparado con lo de los 5 millones, es una cifra significativamente diferente. Eso no quiere decir que 222,000 no sea un número significativo, es tremendamente elevado. Pero eso es para darnos cuenta de la importancia de lo, digamos, de lo que ocurrió hace un siglo. Y ahí vemos que no hay muchas cosas escritas alrededor de la influenza española. Va uno y le busca y hay pocas, porque pues algo que estaba pasando durante esos tiempos, pues estábamos en la Primera Guerra Mundial, ahí andábamos en una situación, digamos, de guerra durante esa época, ¿no? Entonces, momentos muy importantes que de alguna manera le quitaron importancia a lo que ocurría alrededor de la pandemia. Bueno, hay cosas que creo que hace falta y ahora nos permiten reflexionar, ¿no? Respecto a las instituciones que generan datos. Me refiero, por ejemplo, al INEGI, al Consejo Nacional de Población. Yo creo que muchas de estas instituciones pues van a tener que replantear sus sistemas de información, porque vemos que pues tiene muchos sistemas de información muy buenos, muy adecuados. Pues tenemos nuestro censo que se acaba de levantar hace pues más o menos un año, poco más. Pero lo que es muy importante es que hay mucha información que se necesita en tiempo real. Ya no necesitamos nosotros información que nos digan, no, pues resulta que el número de muertos por COVID fue de tantos en el año 2020. Pues sí, está muy bien, pero lo que necesitamos es información de momento, ¿no? O que nos digan el número de homicidios y de feminicidios ocurridos en el 2020 fue de tanto. Pues sí que es muy interesante, pero ¿cómo vamos a enfrentarlo eso de manera importante? Entonces, alrededor de la información, digamos, hay muchas cosas que han ocurrido. La velocidad de los contagios y de las muertes, ¿no? Desde muy poco tiempo se han vuelto obsoletas. A mí me pidieron que hiciera un trabajo para Naciones Unidas, digamos, a mediados del año pasado, y muy pronto los datos que yo había presentado pues se habían vuelto obsoletos en muy poco tiempo. Entonces había que ajustar. Incluso ya no podía uno poner la fecha como de la fuente 2020, tenía uno que poner la fuente el 18 de junio a las 9 de la mañana, tantos contagios. O sea, porque la velocidad es tan grande que uno tiene que cambiar incluso la forma de decir las cosas. Bueno, hay algunas cosas que pues yo creo que van a funcionar de aquí en el futuro, y lo que vamos a tener que aprender muy rápido, todo lo que tiene que ver con Big Data, todo lo que debió de haber funcionado así muy rápido, con la idea de encapsular a la epidemia. Yo recuerdo, por ejemplo, que muy pronto nos dimos cuenta que algunas alcaldías, como por ejemplo Iztapalapa, ¿no? La misma Gustavo Amadero, por ejemplo, se estaban presentando una serie de contagios muy rápido y muchos muertos muy rápido. Entonces, quizá, digamos, esa información que estaba llegando muy rápido, que la teníamos, que estaba llegando rápidamente a la Secretaría de Salud, yo creo que debimos haber actuado ahí para encapsular a la epidemia. Pero ahí nos faltó, digamos, quizá visión y un poco de experiencia. Faltó eso, pues era algo nuevo para todos nosotros, ¿no? Bueno, también hay cosas que se dicen que nos han faltado, ¿no? Por ejemplo, nos faltó hacer pruebas para ubicar a los contagiados. Es algo que se ha dicho mucho. Y bueno, yo me puse a hacer un montón de cosas, pues estuve haciendo muchas cápsulas para el Colegio de México, y entonces pues cada rato me ponía yo a hacer mis pronósticos, tenía yo datos diarios, entonces iba yo poniendo mis datos y les iba aplicando
pues, prácticamente diario, pues un modelo de proyección, de pronóstico. Utilizaba series de tiempo y entonces utilizaba distinto tipo de logísticas. Y había unas que me daban, pero muy bien, muy buenos datos, ¿no? Muy buenos resultados. Y me indicaban más o menos el número de muertos y en algún momento me decían algo así como el número de muertos que habría en el futuro, y pues algunos ya no lo saqué, me dio como que me imaginé que a lo mejor lo que estaba diciendo no era tan cierto, eran como muy mecánicos. Entonces dije, no, esto a lo mejor voy a asustar a la gente y mejor me lo guardo, ¿no? Y bueno, pues todo esto quizá nos faltó una estrategia digamos, para, para enfrentar al coronavirus. Voy a hablarles yo un poco de la demografía y el coronavirus, ¿no? Los demógrafos y los matemáticos pues, tenemos, ahí entran los actuarios, tenemos muchas herramientas poderosas para analizar lo que está pasando y cómo enfrentarlo. Y muchas cosas las hacemos con números, con gráficas, ¿no? Con pocas palabras, pero yo creo que ahí esa mente matemática, que entendemos nosotros muy bien, nos dan de alguna manera pues el significado de la dinámica de las pandemias, ¿no? Y bueno, también algo que ocurre entre todos, digamos, este grupo de personajes, ¿no? Que manejamos las matemáticas, pues es que entendemos bien al crecimiento exponencial y a la logística, y hay quienes no le entiendan como ocurría con el rey, con Sisa cuando le dijo lo que quería, ¿no? En términos de los granos de trigo. No, nadie se lo imagina. Como tampoco nadie, digamos, le creía, digamos, al tan criticado Malthus, que decía, no, es que Malthus nos dice que la población crece en forma geométrica y los alimentos crecen en forma aritmética. Entonces, pues, había discusiones alrededor de eso, lo criticaron ferozmente y decían que no estaba en lo correcto. Entonces, pues, todo esto nos ayudó a ver que, pues, de alguna manera, Malthus resucitó. Entonces, voy a tocar algunos indicadores que yo creo que son importantes para ver las cosas, digamos, que han estado ocurriendo. No me voy a dedicar a muchos. Voy a tocar básicamente dos indicadores que son muy importantes para darle un seguimiento a todo esto y los cuales creo que deberían de elaborarse, claro, a nivel de municipio o alcaldía o a nivel de colonia y luego irlos viendo en tiempo real. Bueno, ahí les va el primero. Uno se llama el índice básico de reproducción R0, es como el momento de orden cero, el que conocemos en la estadística. Los demógrafos, digamos, el R0 para muchos de nosotros es la tasa neta de reproducción, que es el número de hijas que van a sustituir a una madre. En los años 60 o 70 había 3 hijas que iban a sustituir a una mamá y 3 hijos que iban a sustituir a un papá. Entonces uno decía, ¿qué tan rápido es eso? Pues era tan rápido que la población se duplicaba cada 20 años. Entonces en ese momento de orden cero, así como por ejemplo cuando uno maneja el momento de orden 1, que es la media, el momento de orden 2 con respecto a la media, la varianza, etcétera. Ese es el R0. Pero en este caso particular, este indicador de lo que nos habla es del número de personas que digamos que son contagiadas por una persona que ya tiene la enfermedad. Entonces, en la gráfica ustedes podrán ver cómo, digamos, más o menos a partir de enero, después de las pachangas, de las posadas y todo eso, hay una subidita, empezó a bajar de manera muy importante y está por debajo del 1. Eso es un resultado muy importante. Hace rato les comentaba yo que, digamos, en el caso del sarampión, podía llegar a ser hasta de 10, ¿no? O sea que esto, si fuera de 10 sería una cosa bárbara, ¿no? O sea, nos contagiaremos, todo el mundo se contagiaría en muy poco tiempo, ¿no? Porque como vemos, por ejemplo, el índice de reproducción, en el caso de los de CISA, pues digamos, 1 se convierte en 2, 2 se convierte en 4, era de 2, más o menos, entonces se va duplicando, digamos,
o la población, o en ese caso los granos de trigo. Aquí la ventaja es que a partir de ahí empezamos por debajo del 1, y eso es muy importante. Entonces ahí está la primera, y por eso me centré en poner lo que pasó en ese momento. Entonces, ¿qué significa R0? Entonces, como les decía, es el número de personas contagiadas de SARS-CoV-2 por una persona contagiadora, así le vamos a poner, ¿no? Si es igual a 1, quiere decir que una persona contagia a otra. Si es menor o igual a 1, sobre todo menor que 1, quiere decir que una persona ya no contagia a otra. Y si es mayor a 1, quiere decir que una persona contagia a más de una persona. Entonces, caray, pues digamos, tan sensible es la cuestión, ¿sí? Voy a hacer el símil utilizando el indicador de la tasa de reproducción, que como les decía es el número de hijas que van a sustituir a una madre. Cuando en México era igual a 3, la población de México, como les decía, se duplicaba cada 20 años. En México la población en 1950 era de 25 millones. En 1970 era de 50, y si hubiera seguido así, hoy seríamos 300 millones de personas, en vez de las 126 millones que se censaron en 2020. Esto, pues por ahí en los años 60 y 70, pues esto ni por aquí les pasaban. Recordemos que detrás de esto había, dentro de la política de población, en la época del presidente Echeverría decía, gobernar es poblar. Y luego después de que, pues ahora sí que le entendieron a estas cifras, empezaron a decir, la familia pequeña vive mejor. O sea, hubo un cambio de política. Y es, de alguna manera, esto, hay quienes hicieron una proyección que la llevaron hasta el 2100 y llegaba a 1.800 millones de personas, de mexicanos. Claro, estas son cifras exageradas, pero a veces hay que meter cifras exageradas como para que se tomen en cuenta y se tomen decisiones alrededor de lo que ocurre en términos de la dinámica de una población. Voy a presentar otra segunda gráfica. Esta gráfica nos dice a nosotros la velocidad de caída de los contagios. Ustedes podrán ver pues, cómo va la subida, más o menos ahí en julio-agosto, va subiendo la rayita rosada, y luego de pronto, yo ya cuando estaba haciendo mis cápsulas dije, ya la hicimos, y resulta que empezamos a bajar, pero luego me di cuenta de que no, para nada la hicimos, y ahí viene, digamos, nuestra primera ola fuerte, y luego pues esa primera ola fuerte pues llega a diciembre, enero, y luego algo que llama la atención, y eso es lo que quiero llamar la atención, es que empieza a bajar, y ahora si vemos las cifras que tienen y que nos presenta el subsecretario Gatell, vemos cómo ya esa cifra inclusive sigue bajando y está ya por más, digamos, más abajo de los niveles, digamos, que se tenían hace algún tiempo cuando había disminuido. Pero me centré básicamente en esa, digamos, en ese momento, en ese periodo, porque lo que quiero yo que vean ustedes es algo que para mí es, digamos, es muy importante, y es como digamos, como que es, digamos, todo fue, digamos, cambiando de manera, digamos, lenta, paulatina, pero lo que pasa es una subida muy, muy brusca y luego una caída muy brusca. Entonces, yo creo que ahí hay algo que nos hace falta, sobre lo que necesitamos reflexionar. Y sobre eso que vieron ustedes en la gráfica, yo le puse aquí un análisis, así como entendemos muy bien el crecimiento exponencial cuando la tasa de interés o la tasa de crecimiento es positiva, pues también la entendemos muy bien cuando la tasa de crecimiento es negativa. Entonces, yo dije, bueno, pues, ¿qué pasaría si a CISA, con sus 18.4 trillones de granos de trigo, le ocurre una catástrofe? Y entonces llega una plaga y se empieza a comer todos sus granos y cada día se queda con la mitad. Al cabo de los 64 días, si esto ocurre, se quedaría con un solo grano de trigo. Entonces, así como algo ocurre
digamos que crece de manera exponencial y ya de pronto no lo entendemos. Lo mismo pasa cuando tenemos una tasa de crecimiento negativa y nuestro número E, o digamos, el exponente en términos, digamos, la tasa de crecimiento es negativa, en una geométrica, por ejemplo, pues vemos que esto crece de manera muy rápida y se va muy rápido hacia el cero. ¿Qué es lo que pasa? Eh, o hacia el uno rápidamente, ¿no? De pronto como que podemos decir que vamos, vamos hacia una extinción digamos, sería en el caso de una población, la extinción de la población, o en el caso del coronavirus, pues sería la extinción de la pandemia. Entonces dije, a lo mejor estamos en una situación, porque todo el mundo, yo decía, pues, ¿qué pasó? Descendimos muy rápidamente y resulta que, pues, nos damos cuenta de que no hay vacunas, no ocurre para nada eso. Entonces, ¿no será que pensaba yo, no será que ya estamos en la inmunidad de rebaño? ¿O no será que ya estamos tan asustados todos que verdaderamente ya no quisimos salirnos ninguno? Entonces dijimos, bueno, pues quién sabe qué estará, digamos, pasando. Entonces, ahí se queda hay una duda, pero eso es algo que no ocurrió solamente ahora, ocurrió también en la influencia española, digamos, de 1918, de pronto no supimos qué es lo que ocurrió. Entonces, pues esto es lo que de alguna manera yo estaba imaginándome, ¿no? Que como les pongo aquí en este párrafo, digo, ¿qué será que ya llegamos al 70% en términos de vacunación y en términos de contagio? No sé, no me quedó claro y es algo que yo creo que vale la pena que lo tengamos presente. ¿O qué será que todo el mundo estaba tan asustado que verdaderamente ya teníamos cerca a un contagiado, a una persona que había fallecido y que de alguna manera nos estábamos cuidando más? No sé, algo pasó, pero que tendremos que investigar. Entonces, como les decía, descendimos muy rápidamente. Y en esa misma gráfica 2 que les pasaba yo hace ratito, vimos cómo pues esa tendencia se revierte. Entonces, a mí se me ocurrió, mi papá estaba muy vinculado a la aviación, trabajaba con equipos de navegación aérea y todo eso, y entonces pues platicaba mucho con él acerca de, digamos, de los aterrizajes y de los despegues. Y entonces, pues algo que uno ve en un aterrizaje es como el avión va descendiendo de manera lenta, poco a poco, y uno dice, bueno, pues esto lo hace con un objetivo. El objetivo es pues que tenga chance de salir de una situación difícil en el caso de que de pronto ocurra un problema en un motor o en, digamos, en un alerón o lo que sea, tener la oportunidad de irse otra vez al aire. Y de alguna manera yo lo que estaba viendo en esa gráfica es la velocidad de caída en esa segunda ola, y es que si, por ejemplo, en el caso de un avión, un piloto quisiera, digamos, descender muy rápidamente sobre la pista, pues en el caso de que quisiera, digamos, revertir su tendencia, pues le va a costar más trabajo, tendría que hacer un giro, digamos, muy violento, y bueno, ahí no sabemos si el avión aguanta, todo ese tipo de cosas que pueden estar ocurriendo. Entonces, pues yo creo que ahí hay algo que también tenemos que estudiar bastante. Muy bien. Entonces, voy a ir ya yéndome hacia las conclusiones. Le puse ahí, no hay que cantar victoria, pero ya vemos lo que está pasando en Quintana Roo y lo que está pasando en Baja California Sur, pues ya digamos, en estas idas a las playas, pues estamos viendo que pues hay algunos, digamos, contagios más rápidos, entonces pues hay que tener mucha cautela. Entonces,
sabemos que los contagios pues, siguen aumentando y las defunciones acumuladas pues siguen aumentando, ¿no? Ya estamos esperando en algún momento que esas cifras acumuladas se estabilicen, ¿no? Que tiendan a ser más, más una logística. Luego, bueno, pues vemos que yo creo que de las cosas que creo que son importantes es que nuestro Estado mexicano debió dirigirse con más claridad a la población y yo creo que se envían mensajes contradictorios. Entonces, cuando ocurren cosas de ese tipo, pues hay que tener mucha claridad y decir, esto hay que hacer así. Pero claro, nos agarró, digamos, inexpertos. Entonces hay que dar mensajes contundentes, claros y bueno, porque pues luego no cree que, digamos, o mucha gente cree que pues todo lo que está pasando es un invento del gobierno. ¿Qué más concluyo de todo esto? Bueno, es que las instituciones encargadas de producir y generar datos, pues deben de pasar de ser, digamos, observadoras, ser actoras. O sea, sí no necesitamos de información, digamos, de aquí a un año, pero la necesitamos ya, ¿no? Y todavía, pues esto no se ha acabado. Así como vemos que puede ir hacia la extinción rápidamente, de pronto, pues también podemos ver que esto puede tener una oleada diferente, ¿no? Y bueno, hay cosas, por ejemplo, que pues para los que estudian cuestiones de género, vemos, por ejemplo, a lo mejor hay todo esto que tiene que ver con los cubrebocas, que a lo mejor hay un estereotipo de género, porque los hombres a lo mejor se resisten más a utilizarlos. ¿Qué pasa ahí? Hay muchas cosas para la sociología, digamos, ¿no? Pensarle por ahí. Bueno, cosas que concluyo también alrededor de esto. Otra es que, bueno, pues vamos a perder en un año, más o menos, en el caso de los hombres, en el caso de la Ciudad de México, como 7 años en la esperanza de vida al nacer. En el caso de las mujeres, menos, porque, pues, en el caso de los hombres, 7 años es como si hubiéramos retrocedido 35 años en la esperanza de vida al nacer y tuviéramos la esperanza de vida masculina de 1985. Y otra cosa que está para investigar, de cada 3 muertes, 2 son de hombres y fallece una mujer. Entonces volvemos otra vez a lo mismo, el sexo débil es el hombre, así como nacen más hombres que mujeres, como 52 contra 48%, y así como viven más las mujeres que los hombres, como 5 años, y así como vemos que de cada 100 personas que tienen entre 117 y 122 años, 95 son mujeres y 5 son hombres, ahí hay algo que pues también está para la investigación en el Max Planck. Muchos están interesados en saber por qué, por la longevidad de las mujeres y en general la longevidad de los seres humanos. Ahorita la campeona pues es una mujer, Jeanne Calment, que vivió 122 años y, ha sido la campeona. Por cierto, le preguntaron una vez que por qué había sido tan longeva y le dijo, en realidad se lo debo a 3 cosas: a mi aceite de oliva todos los días, a mi jerez todos los días y a mi chocolate todos los días. 122 años. Entonces ahí está. Y hay muchas historias alrededor de ella, pero luego esas las platicaremos en otra ocasión. Luego, este mensaje que ven ahí dice evitar conglomeraciones, no usar platos o toallas empleadas por otras personas a menos de que hayan sido previamente esterilizadas en agua hirviendo, no poner la boca en la bocina del teléfono, evitar cambios bruscos de temperatura, caminar en vez de usar el transporte cuando no se tenga que ir muy lejos, lavarse la cara y las manos al llegar a la casa y cambiar de ropa, si fuera posible antes de estar entre los miembros de la familia. Además, no saludar de mano ni de beso, ventilar las habitaciones y taparse con un pañuelo al toser o estornudar. Ustedes deben decir, ahí dice, profesor, ¿qué onda? Pues, ¿no? ¿Qué onda? Pues eso es lo que estamos haciendo. Sí, pero este es un mensaje que ocurrió en el año de 1918, en la pandemia de influenza en México. Pues como vemos, es muy parecido al de hoy. Entonces, como decía al principio, en la pandemia de la influenza española, digamos, en el mundo fallecieron entre 20 y 50 millones de personas, cuando en el planeta había 1.800 millones de individuos. Un tercio de la población pudo haberse contagiado. Reflexiones finales.
La falta de experiencia fue la peor pandemia observada en la epidemia SARS-CoV-2. La falta de una mente matemática por nuestros gobernantes los llevó a no entender la velocidad de contagios ni de muertes. Los hombres más débiles que las mujeres perdieron 7 años en la esperanza de ir a nacer. La generación de nuestros abuelos y abuelas hubieran dado buenos consejos. Vivieron la influencia española de 1918. Actuamos muy lentamente, no creímos. La alimentación chatarra, obesidad, males cardíacos y diabetes. ¿No deberíamos estar produciendo vacunas en vez de estar pidiendo las que hicieron otros? Un sistema de información estadístico sin posibilidad de dar diagnósticos oportunos. Malthus resucitó, no estaba tan alejado. La invasión del medio ambiente habitado por los animales e invadido por los humanos. Este es un mensaje. Recordemos las vacas locas, la pulga de las ratas, la peste. En el mundo, creo yo, no se ha presentado una enfermedad tan terrible como la peste. Los restaurantes van a tener que adaptar lugares ventilados y todos nosotros nos vamos a tener que adaptar a nuevas situaciones. Y bueno, como les decía al principio, me pidieron un artículo el año pasado y presenté información hacia finales del año y todo cambió tan rápido que ya lo que hice es obsoleto. Entonces hay que cambiar muy rápido. Y la otra es, hay mucha información, pero poca reflexión, poco análisis y cero comprensión. Vamos a una nueva era de analfabetismo, la mente mecánica versus la mente analítica. Bueno, pues ahí les dejo. Hasta ahí llega mi plática. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muy, muy interesante todo lo que se refiere a la demografía. Y bueno, estamos esperando preguntas. No sé si los dejaste atónitos. Pero bueno, esto de las epidemias, como tú bien lo mencionas, pues no es nuevo. Entonces, pues, ¿qué pasa para el futuro? Digo, esto no se ha terminado, pero ¿qué se podría esperar hacia el futuro con otro tipo de pandemia que puede surgir, que pueda ser que no lo queremos, pero que pudiera ser como la peste, que es la que ha sido muy virulenta, ¿no? Entonces, sobre todo que seguimos invadiendo, como tú mismo lo dices, todo lo que es el territorio animal, ¿no? Y todo lo que es consumir animales, etcétera. Entonces, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, yo creo que, digamos, esta es una buena experiencia. La que nos ha ocurrido ha sido verdaderamente catastrófica, como dices, no tan catastrófica como fue la peste, pero lo que ocurre es que estamos incursionando, digamos, en el hábitat de los animales. Yo recuerdo, hace, digamos, en algún tiempo estuve trabajando en la UNESCO y en algún momento tuve la oportunidad de ir a trabajar a un lugar que se llama Esmeraldas, que es la frontera entre Ecuador y Colombia. Y en ese lugar estaban trabajando unos biólogos que estaban analizando, digamos, a los camarones. Y entonces les preguntaba yo, ¿qué es lo que están estudiando? Dice, es que el número de, digamos, de huevecillos o digamos, de huevecillos que produce ese tipo de camarón, el que estaban analizando, era de alrededor de 700,000. Pero lo que ocurre es que hay un virus, dice que, digamos, que tiene un efecto, una mortalidad tan alta que el número de, digamos, de camarones que se quedan vivos es muy pequeño. Entonces, yo creo que, digamos, la parte demográfica, todo esto, yo creo que nos permite a nosotros ver que pues, la concentración de la población, digamos, en las grandes ciudades, de alguna manera vemos que nuestra ciudad, la Ciudad de México, pues si bien se ha tratado lo mejor que se puede en términos de la pandemia, pues pues es una de las concentraciones más altas del mundo. De alguna manera, pues este fue tan solo un virus, digamos, producido por digamos, el murciélago o la pulga con la peste, o cuando hablábamos de las vacas locas,
Entonces, hay muchas cosas que yo creo que digamos, que en el futuro, este fue un ejemplo, esta es una muy buena experiencia, porque esto puede volver a ocurrir. Y lo que sí creo es que eh, debemos de estar, digamos, más atentos. Una cuestión que me parece fundamental tiene que ver con las vacunas, tener un sistema, digamos, digamos de análisis de las enfermedades y, digamos, estar trabajando en cuestiones biológicas digamos, y tener a mucha gente, digamos, con formaciones matemáticas alrededor de todo esto. Porque yo sí creo que la ventaja que tenemos los que estamos trabajando con números es poder reaccionar más rápido. Hay gente que no le entiende, como le pasó a al rey con Cisa, ¿no? Pues, ¿qué te pasa? No? Pues, tampoco me pides. Y lo mismo pasó ahora. Y lo mismo le pasó no a nuestro gobierno en general, al gobierno de Estados Unidos y a todas partes, ¿no? Hay algunos que reaccionaron muy rápido, ¿no? Sobre todo los países, digamos, asiáticos, reaccionaron muy rápido. Nada más hay que ver los chinos. Pero incluso en la India vemos lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Entonces, yo sí creo que es una muy buena experiencia y yo creo que esto se puede dar en cualquier momento porque estamos invadiendo, pues nos estamos comiendo todo. Entonces, de alguna manera, pues puede llegar a ocurrir, ¿no? Muy rápidamente. Y sí. Sí, sí, sí. O sea, seguimos con el peligro, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchas gracias. A ver, aquí hay alguien que quiere preguntar. Sí, Sí, yo, doctora. sí. Buenas tardes, doctor Manuel. Gracias Hola, Fabián. por la presentación, muy ilustrativa y bastante reflexiva. Yo me quedé con lo último, quería preguntarle a usted, ¿cuál cree que podría ser una recomendación o una buena política, vamos a decir, de Estado, o también cuál podría ser la manera en que el ciudadano de a pie pueda educarse y ya no ser analfabeta, como usted lo comentaba ahí al comienzo? Casualmente yo me doy cuenta cuando uno explora, por ejemplo, una comunidad, una red como Twitter, se da cuenta la cantidad de tonterías que se dicen ahí y que eso se convierte como la señal para que en masa nos movamos hacia un lugar. ¿Qué podemos hacer diferente, doctor? ¿Qué se imagina usted que podría? Porque me da la impresión, como usted lo menciona, que el COVID, incluso el resultado de ese analfabetismo, ¿no? Vamos corriendo a comernos la selva, como usted contó en la experiencia que estuvo por acá en la frontera de Colombia y Ecuador. Bueno, tantas cosas que están sucediendo y es justamente también por la falta de análisis que tenemos, ¿no? Pues sí, Fabián. Tú seguramente conoces esa zona, eres colombiano, ¿verdad? Sí, Colombo mexicana, mi esposa es Ya mexicana. ves, ¿no? Pues estaba ahí en tu frontera y se da uno cuenta, digamos, de pues, ese tipo de invasión. Yo creo que, digamos, eh, que este punto es muy importante ahora que se está trabajando con el tema de la educación. Yo creo que muchas de las cosas que nos han enseñado, nos las han enseñado de manera mecánica. Y yo creo que esto, por más que le intentamos cambiar, no, y ahí es donde nos ayuda mucho la matemática, porque si no entendemos la matemática así de manera, digamos, analítica y entrarle a los recovecos, digamos, de la parte teórica, eso nos ayuda a pensar, digamos, de manera diferente, a no pensar de manera mecánica las cosas. Y yo creo que es algo que se necesita en la educación. Digamos, la reflexión es algo que yo creo que no está tan presente. Entonces, yo sí creo en eso. Y eso que me pasó, lo que lo comentaba ahí en esa frontera de Colombia y Ecuador, pues es lo que, digamos, lo que estaban analizando ese grupo, pero pues ve uno que hay cosas que tienen que ver con las gallinas, que tienen que ver con distinto tipo de animales y muchas enfermedades que se producen a través de eso y que luego, pues, por suerte muchas se han podido enfrentar y vemos el paludismo, ¿no?
muchas cosas que hemos podido de alguna manera enfrentar, pero no sabemos qué otras. Estaba yo viendo el otro día que más o menos conocemos como 1 millón de virus, pero hay como 1 billón. Entonces, como quien dice, pues no conocemos nada, ¿no? Entonces, pues yo creo que de alguna manera esta pandemia nos ha ayudado a entender, muchos de nosotros ni idea teníamos de cuestiones de inmunidad de rebaño, de la biología, o cómo se están produciendo las vacunas, la importancia de ellas. Yo creo que a partir de ahora, pues yo creo que habrá que darle más vuelo a todo lo que tiene que ver con ese tipo de cuestiones, digamos, más de las áreas de las ciencias como la biología, las matemáticas, la física, la química, que otras, porque pues yo creo que digamos, está muy bien la palabra, no hay que, es importante, pero es muy importante poder explicarla a través de lo que nos dicen pues esas ciencias, ¿no? Las ciencias, como le llaman, las ciencias duras, que pues todas las demás, yo diría que son duras, pero en ese sentido, pues si seguimos creciendo en la zona metropolitana, como seguimos creciendo, si no hay una política de desarrollo regional, que yo creo que ahí López Obrador pues ya más o menos le ha jugado hacia la parte del sureste, ¿no? Por ejemplo, pero pues de alguna manera tener una política de desarrollo regional, no podemos estar aquí en una olla, pues la cuarta o quinta parte de la población de todo el territorio, un territorio tan grande, ¿no? Pues ya vemos el caso de la India, el caso de China, con 1.200 o 1.300 millones de habitantes, del total de millones de habitantes que tenemos. Y vamos y seguimos creciendo más o menos de a 1.000 millones de habitantes en el mundo cada 12 años. Y por más que se le hace, pues no se detiene. La India sigue creciendo de manera muy importante, aun cuando se ha detenido, igual que China. Pero la población sigue aumentando más o menos en 1.000 millones cada 12 o 13 años. Entonces, ahí hay un elemento. Malthus por ahí, no lo queríamos mencionar, pero pues nos está recordando muchas cosas. Bien, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que es a través de Facebook, de Euroselfia Sánchez, que dice: doctor, en cuanto a los datos, hemos visto que al principio de la pandemia todos los países han tenido un proceso de aprendizaje para saber cuáles casos registrar, cómo registrarlos, etcétera. Pero en las series de tiempo, este tipo de ajustes que se han hecho, impiden que la serie de tiempo absorba toda esa dinámica, porque, por ejemplo, tal vez en un día se registraron muchísimas muertes en incluso números negativos. Entonces, para poder analizar el COVID mediante sus series de tiempo, ¿cuánto tiempo le parecería que fuera necesario para que este tipo de detalles no genere tanta desconfianza en los resultados que se pueden obtener? No, pues es muy buena pregunta. Me enfrenté a ella precisamente. En algún momento veía yo pues, que los domingos y los lunes no habían datos altos, ¿no? Eran unos datos bajitos. Y luego empezaba el martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, subían. Entonces había como sus huecos. Y es cierto, pues habían datos que estaban, yo creo que pues, los fines de semana no le chambeaban para registrar las cifras, pero yo lo que hice ahí fue, digamos, utilizar promedios móviles, es decir, agarrar promedios móviles para tener una tendencia. A eso me enfrenté, entonces, pues de alguna manera lo que me interesaba era pues ver cuál era la evolución. Y el otro punto que comentas, a mí, digamos, desde un principio entendía yo que había, digamos, en las cifras de contagios, incluso Gatell dijo, la cifra de contagios puede ser hasta 8 veces más alta. Entonces decía uno, bueno, si es 8 veces más alta, ¿qué onda? ¿Podría funcionar? Entonces, y yo lo que estoy suponiendo y lo que supuse es que en el caso que, digamos, de mi interés, era saber si, digamos, ver la evolución de la gráfica. Lo que me interesaba a mí mucho era no saber tanto los números, sino saber cuál era la tendencia, porque eso que presento al final, digamos, de saber si había una caída en el número, que es lo que, digamos, observé en la gráfica que ustedes
vieron. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son muy importantes para saber si se está, digamos, acabando la pandemia o no. Entonces, es en ese sentido. Pero pues estoy de acuerdo y muchas cosas, pues no, pues apenas vemos que de repente se hacen ajustes digamos, de los números y de repente saltan y es porque algunos que no los habían incorporado, los incorporan. Entonces no sabe uno si es que realmente subió la pandemia, si es que fue un ajuste. Ese tipo de cosas, pues poco a poco van a tenerse que irse resolviendo, pero pues ahí yo creo que un buen elemento fue agarrar promedios móviles para, digamos, suavizar, pero con la idea que yo tenía, que era ver la tendencia. Y pues ver lo que pasó sí me llamó la atención muchísimo, ver cómo subió muchísimo y luego cómo bajó muchísimo. Dije, ¿qué pasó? Pues lo que pasó es algo que, desde mi punto de vista, es algo que llamaba la atención porque no tenía que ver con las vacunas. Entonces, pues buen punto. Y ahí, pues, hay muchas cosas y en el SAS, por ejemplo, yo estuve trabajando algunos de las logísticas y algunas me dieron ajustes muy buenos. Y bueno, hay que, a lo mejor en algunos casos, pues suavizar los datos, en otros eliminar algunos puntos, encontrar muchos puntos atípicos. Bueno, hay que irle, ahora sí que, digamos, analizando las cifras con cierto detalle y cuidado. Muchas gracias. Otra pregunta de Alejandro que dice, ¿se tiene un pronóstico de a cuántos muertos llegaremos una vez controlada la pandemia? ¿Se tiene algún pronóstico de cuánto tiempo se retrasará la evolución de la población mundial? Bueno, son dos preguntas. Voy a empezar por la segunda. Yo digamos, pienso que, digamos, ahora el número de habitantes, digamos, aumentan. Cada 12 años en el mundo aumenta la población del mundo en 1,000 millones. Yo creo que más o menos alrededor de 2030, 2040, todavía como unos 10, 20 años, va a empezar digamos, a descender, pero pues uno ve que todavía cifras así como, digamos, como 10,000 millones de habitantes, pues las vamos a tener en el siglo. O sea, estamos llegando básicamente ya, fíjense, en el año de 1987 llegamos a 5,000 millones, en el 99, 6,000 millones, en el 2011, 7,000 millones, ahora ya 8,000 millones. O sea que vamos a llegar a 10,000 millones pues, en los próximos, ¿qué será? 30 años, ¿no? O sea que eso pues no lo detiene, ¿no? Entonces, pues ese es un punto. Y respecto a en dónde vamos a quedar, yo sigo todavía viendo datos y digamos, de pronto uno empieza a ver que 50, 100, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, estaba viendo las cifras de muertos y pues ayer subía a 400 y tantos, entonces uno inmediatamente pues le llama a uno la atención, me llamó mucho la atención que pasó de 200, 200 y 400. ¿Será que hubo un incremento? Ese tipo de cosas son las que nos falta analizar, porque no las estamos explicando. O sea, no estamos explicando todo lo que está ocurriendo, por qué aumentó. A mí sí me llama la atención, ¿será Quintana Roo? Entonces inmediatamente me fui a buscar a la Ciudad de México y no, en la Ciudad de México continúa el descenso. Entonces, ¿en dónde está ocurriendo ese tipo de incrementos? Entonces, ¿será Quintana Roo, Cancún? ¿Será La Paz, en Baja California? ¿No? ¿Qué está pasando? Entonces, bueno, pero pues ahí sí hay, yo creo que yo esperaría que ya estuviéramos digamos, en un tiempo ya muy breve para ir hacia la convergencia, ya en poquitos números, que van a seguir, pues van a seguir, yo creo, en términos números. Por eso la importancia de la vacuna, ¿verdad? Así Lo bueno es. es que pues ahí estamos, yo creo que sí, ahí vamos poco a poco. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Si alguien tiene preguntas, comentarios o algo, ¿a dónde te pueden encontrar, Manuel?
Pues estoy en el Colegio de México, ahí me pueden buscar, y si no, mi correo es mordori@colmex.mx, Mordori, así como la M de Manuel, Ordori de Ordorica, sin sea, Mordori, @Colmex, de Colegio de México, Colmex con X.mx. Entonces ahí cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto. Y bueno, pues en la demografía ahí vemos que se junta la investigación de operaciones, las matemáticas, la genética, ¿no? Y ahí estamos. Pues, cosas de redistritación, pues ahí están el recocido simulado, el enjambre de abejas, todo este tipo de cosas que se han hecho. Hemos estado trabajando en el INE, y pues ¿quién lo puede hacer? Pues los que sabemos todo este tipo de cosas. Por cierto, en lo de la redistritación estaba yo escuchando el otro día que también por ahí se puede hacer fraude, ¿no? O sea, porque entonces mueves los distritos de una manera en que asegures más votos para algún candidato, ¿no? Claro, claro. Hay una cosa que se llama gerrymandering, que fue algo que inventó un político de Estados Unidos, que acomodó los distritos de tal manera que ganara, ¿no? Entonces, y acá la ventaja de todo este tipo de modelos que se tienen de redistritación, pues se analizan que pues, son compactos, digamos que tengan, se parezcan más a un polígono regular, las distancias, digamos la optimización de la función. O sea, ahí está la investigación de operaciones clavada. Sí, sí, sí. Sí, pues ya te estaremos invitando nuevamente, Manuel. Claro que sí, con mucho gusto, y me da mucho gusto haber estado con ustedes, me da mucho gusto estar en la universidad porque, como les decía, pues es mi alma mater. Sí, sí, muchas gracias. Y bueno, pues quedan todos invitados para la próxima semana, misma hora, mismo canal. Va a ser el el cierre del ciclo de conferencias, y esperemos que Manuel pueda estar con nosotros, porque van a estar pues los conferencistas que han estado en este ciclo. Y bueno, aquí lo interesante va a ser que pues vamos a contar con todos ellos en una mesa redonda que tiene como título ¿Concluye la pandemia? Sí, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué aprendizaje nos ha traído? Etcétera. Entonces, quedan todos invitados y esperemos contar con tu presencia, Manuel. Claro que sí, gracias. Ese día me vacunan, pero voy a ver si me vacunan el martes. Ya nos platicarás. Espero no llegar así todo adolorido. Sí. Bueno, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos por estar siguiéndonos en este ciclo. Tenemos una lista de los que han estado en casi todas las conferencias, y les vamos a hacer llegar una constancia de asistencia, y a nuestros conferencistas pues un reconocimiento por haber participado. Muchas gracias, Idalia. Bueno, gracias, Manuel, y gracias a todos. Hasta luego.